Saludos, República Dominicana. Qué bueno es poder llevar el toque de queda nacional e internacional a los confines de la humanidad. Abogado, Justicia y Sociedad, único programa jurídico de la República Dominicana. Señores, esta es la universidad, la cátedra, en su hogar, sin tener que pagar un solo centavo, cumpliendo con el mandato de la Constitución. Los medios de comunicación están para orientar, para informar, no para lo que la mayoría de ellos hacen en este país: desinformar, desorientar. Así nace Abogado, Justicia y Sociedad, como cada fin de semana, en un conjunto de canales: Canal 25, Canal 29, Canal 16, Canal 42, Canal 43, Canal 72, 51 en Estados Unidos, Canal Matriz, de donde se origina el programa Telecontacto, Canal 57, y en la plataforma digital Al Mundo. Abogado, Justicia y Sociedad. Ya se encuentra con nosotros un egresado de la Universidad Tecnológica de Santiago en el área de Derecho. También estudió Comunicación Social, especialista en Derecho Penal Ambiental, diplomado de igual manera en el Medio Ambiente y Derecho Ambiental, curso sobre el cambio climático y el impacto ambiental. Es fiscal de la Procuraduría Especializada de Medio Ambiente de la Ciudad Corazón, el primer Santiago de América, Santiago de los Caballeros, presidente del movimiento cívico Tiempo Verde, pero más que todo un hermano que se ha dedicado a la investigación, al estudio, al impacto medioambiental, un tema que no es de República Dominicana, sino de la humanidad. Con nosotros, el licenciado Winston Vázquez Valera. Entrado, buenos días. Un placer, profesor. No, para mí. ¿Cómo se siente? En paz. Y agradecido por Dios y por usted, por esta humilde y merecida invitación. No, yo pienso que el pueblo necesita su orientación. Siempre uno trata humildemente de aportar. Ese es nuestro deber, aportar. Ese es su trabajo, gracias al Señor. Amén. Amén. A propósito, licenciado, hay problema en el mundo. Hay problema en la República Dominicana. Sí. Se está hablando ya de días, no de meses, de días, para que se agote la reserva de agua en el país. Sí. ¿Qué está pasando? ¿Cuál es la realidad? ¿Es que estamos acabando con la naturaleza? ¿Es que no se están tomando las medidas necesarias? ¿Cuál es el problema? Es un problema grave, porque independientemente de que uno sea ambientalista o no, el problema es ecológico y ambiental. Yo me resisto, profe, personalmente yo, a creer que nuestro país se quedará sin recursos naturales y de hecho sin agua. Es decir, nosotros somos un país de hecho del Caribe, y en el Caribe de hecho tenemos la gran suerte de ser un país, si se quiere, húmedo y climáticamente templado, en términos geológicos. Entonces, nuestro país tiene una reserva muy fuerte. Tenemos los Haitises, Río Yaque y el Yuna. ¿Qué pasa en los últimos, quizás 15 o 20 años? Profreglan desmonte de la capa bocosa. Aquí hay empresarios que juegan al desmonte consciente o inconscientemente. Entonces, es un problema grave, gravísimo. Pero vuelvo y repito, profe, nuestro país tiene reserva que me resisto a que el país se quede sin agua. Ahora bien, ¿qué hay que hacer? Sociedad civil y gobierno, actuar de la mano y de la mano crear una política ambiental sostenible por el bien de usted y del país entero. Licenciado Winston Vázquez, ¿cómo se da el inicio? ¿Cómo penetra usted a este derecho medioambiental tan importante para la humanidad? Mire, cuando yo llegué a Santiago en el 2003, 2004, para nadie es un secreto el problema del vertedero de Rafey, los gases, el humo. El vertedero de Rafey. 2003, 2004, 2005, estaba a la sazón nuestro amigo José Enriquezú, era el síndico, vivía en Cienfuegos con los multi. Y una mañana
el humo invade toda Santiago. Me interesa sobremanera y le digo a varios amigos, a mi esposa, ¿dónde está el vertedero? Y hago un descenso y me encuentro con ese desastre ambiental, daño ambiental terrible. Entonces comienzo a investigar la ley, yo no conocía la ley, profe, de una forma u otra busqué asesoramiento. En Santiago, jurídicamente hablando, lamentablemente no había ese acervo cultural jurídico que hoy en día existe. La ley apenas iba a cumplir 2 años y comenzó mi vida de una forma amplia y profunda a investigar lo que es el medio ambiente, el daño ambiental, las pruebas, quién origina, quién demanda, las causas, las razones, la consecuencia ligar al aspecto civil, administrativo y penal. Entonces de ahí, profe, ese fue el gran inicio, el humo de Rafael, me dio inicio a, de una forma u otra, nos querellamos tímidamente, quizá usando las herramientas en aquel entonces muy débil, el derecho penal ambiental, un derecho en aquel entonces que surgía. Entonces de ahí comienza, profe, en nosotros ese interés por conocer la importancia medio ambiente y daño ambiental. ¿Cuáles son los casos que en Santiago o en el país más han impactado, han causado mayores daños al medio ambiente? ¿Cuáles son esos casos paradigmáticos? En Santiago hubo 2 casos en aquel entonces. ¿Puedo mencionar la empresa o no? No es necesario, Okay. Pero por lo menos los daños que causaron. Hubo una empresa en la parte sur de Santiago, elabora cemento, emitimos el nombre, toda esa zona Baitoa, Puñal, López, una contaminación grandísima, 2005-2007. Entonces llegó ese caso a nuestra oficina y nosotros, estaba en aquel entonces como fiscal de medio ambiente a la sazón, nuestro amigo Jacinto Mejía Amaro. Entonces nosotros, varios comunitarios se acercaron a mi oficina y nosotros nos querellamos. Ese caso en Santiago fue trascendental, se manejó de una forma magistral, con mucha altura, pero el caso que connotó al país fue, profe, magistrado, perdón, el caso de la instalación que no se inició de la cementera Los Haitises, 2009-2010. ¿Tú recuerdas ese caso? Totalmente. Entonces, el país, profe... Hay un libro que yo estoy desarrollando, ya está listo, sobre derecho difuso y colectivo. Exacto. Donde desarrollo el caso de Los Haitises. Oh, perfecto. Entonces, el país, hasta ahora, profe, ese fue el caso, le digo, profe, por la afinidad y la amistad. Magistrado, ese fue el caso más trascendental a nivel del país. Ya los haitises ya desborda, ya el país comienza a tomar conciencia ecológicamente y jurídicamente hablando. ¿Cómo se puede estructurar, cómo se puede desarrollar lo que es el proceso penal ambiental? Wow, excelente pregunta. El daño ambiental toma como base todo un sistema estructurado jurídicamente hablando. En nuestro país toma el Código Procesal Penal, pero hay una ley especial, la Ley 64-00, que es la ley que fundamenta la Ley de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Esa ley toma en cuenta el daño, el delito, la tipología, la tipicidad, pero ya crea, profe, un departamento especializado de medio ambiente y recursos naturales. Ahora hay un fiscal de medio ambiente que actúa adjunto a la Procuraduría General de la República, que ya especializa los temas ambiental y daño ambiental. Entonces actúa de dos modalidades, como ministerio y como Procuraduría Especializada de Medio Ambiente, el daño ambiental como tal. Mire ahí esa imagen que nos está presentando nuestro director. Dios mío. Fíjese cómo se va extrayendo materiales, pero no solamente eso. Wow. El daño que va ocasionando esta extracción sin ningún control. Nos preguntamos, los tipos penales en lo que es el proceso penal medioambiental son como débiles. No hay como una fuerza coercitiva que bloquee, que impida que se continúen provocando, haciendo estos daños a la naturaleza. La ley prevé... ¿Cuáles son los tipos más graves
La ley prevé, magistrado, dos tipos de hecho de daño, el daño concreto ambientalmente y el delito en blanco. La ley tipifica en el artículo 174 de la Ley de Medio Ambiente que todo el que causare un daño o modificar el medio ambiente es punible de una acción por acción o por omisión. Es decir, habría que ver qué tipo de daño tenemos, o es atmosférico, o es geológico, o es de sustancia controlada, es decir, sustancia que daña al medio ambiente. Entonces, la ley prevé, cuando estamos frente a un tipo de daño, la tipificación como tal, es decir, o es de agua, o es suelo, o es atmosférico, o es geológico. Ahora, hay delito en blanco que había que prever qué tipo de reglamento, de ley o decreto, perdón, o de pacto internacional tipifica el daño como tal, pero siempre donde hay un delito, profe, hay una ley que regula, controla y sanciona el daño como tal. ¿Cuál es la sanción mayor para alguien que violente el medio ambiente? La ley prevé, artículo 166.7, si no me lo recuerdo, perdón, de 3 meses de 2 meses, perdón, a 2 años. Por eso nosotros, los ambientalistas, consultores ambientales, estamos abogando, magistrado, porque la ley prevé ya de 5 a 10 años como tal, porque el delito como tal, la sanción en la ley que prevé el medio ambiente, la sanción es muy débil, pero va de 6 meses a 2 años. Pero eso no tiene ni siquiera casi sentido. Sí. Con una pena tan frágil, Ínfima, tan débil, sí, tan ínfima, sí. no es posible detener el daño medioambiental. Sí. Hay discusión para eso, magistrado, muy débil. Si es verdad que la sanción, que la pena, no necesariamente cambia la conciencia punitiva del infractor, no menos cierto es que también tiene una parte de intimidación, de coerción. Yo la veo muy frágil, muy débil esa sanción. Se está discutiendo para eso, magistrado, para que sea elevada la sanción, porque es muy débil, muy pena, muy laxa. Hay discusiones para eso. Hay problema, hay problema. Se ha discutido ya en las universidades del país, se han desarrollado tesis de grado y de posgrado en varias universidades, y es que se plantea que en la Ley Medioambiental 64-00 existe una contradicción, existe un choque constitucional, y es que hay sanciones castigadas, penalizadas de manera administrativa y a la vez jurisdiccional. Y esto violentaría el principio de no incident. Es decir, cómo me sancionan administrativamente y luego me someten de forma jurisdiccional. ¿Cuál es el parecer con relación a que estos cánones legales tienen un viso de inconstitucionalidad? Tremenda pregunta. Yo sabía que esa pregunta, profe, magistrado, al fin, con una capacidad increíble. Profe, la Ley de Medio Ambiente está clara en eso, porque el sistema jurídico procesal penal sobre medio ambiente estaba versado en 2 modalidades, o es administrativo o es penal. Es decir, la Constitución Dominicana prevé que nadie puede ser juzgado 2 veces. Es un principio sine qua non fundamental en nuestros principios de Carta Magna. Pero hay personas que la administración, es decir, el Ministerio de Medio Ambiente, le pone una sanción administrativa y luego lo someten. Sí, sí. Estamos discutiendo los abogados ambientalistas con nuestros asesores, técnicos, especialistas, porque usted plantea eso, ¿verdad? El medio ambiente, el ministerio sanciona y remite el expediente a la Fiscalía de la Especialidad de Medio Ambiente, es decir, hay 2 sanciones. Pero si tomamos como referencia nuestro texto legal, la Constitución, es decir, o es administrativa o es penal, entonces hay una disyuntiva ahí, cuestión de jerarquía, que ojalá entre medio ambiente y los fiscales de medio ambiente se sienten y elaboren, o es administrativa o es penal o es administrativa, pero a la vez no se pueden dar las 2. Yo quisiera que nuestro director nos ponga la imagen del ministro Ángel Esteves. Si tenemos la imagen del ministro, y yo quiero ver el parecer de usted como ambientalista. Hay una crítica fuerte en el país. Hay un grupo que se está movilizando para que sustituyan
a este ministro. Se plantea que más que ministro y defensor del área medioambiental, lo que es un sembrador. Wow. Lo que vive es diciendo que donde quiera que hay una población que ha invadido, que está impactando la sociedad, hay que llevarle semillas, hay que llevarle frutos para que estas personas sobrevivan y que no se pueden sacar de los CITES, que no se pueden sacar de las áreas protegidas, porque ¿de qué van a vivir? Se plantea, y así hay un grupo de ecologistas del país que están solicitando que este ministro o cumpla con su rol o sea destituido, porque no hay una protección, a diferencia del ministro de Medio Ambiente, Francisco Domínguez Brito, que comenzó a trabajar incansablemente, que tenía ya una limpieza en el Osama, que estaba sacando a todos los invasores de las áreas protegidas. Todo esto, según los medioambientalistas, se ha paralizado con la llegada de este ministro. ¿Cuál es el parecer? ¿Está usted contexte con esta demanda? Pero amigos televidentes, no se muevan, porque en solo segundos regresamos. ¿No pagas a su orden? Por algo vendremos más. Porque Santiago luce la ciudad más hermosa de las Américas, gracias al alcalde nuestro, el más moderno. Abramos este espacio para el arte, para la cultura y para que podamos seguir sintiéndonos orgullosos y felices de ser santiagueros. ¡Que viva Santiago! Señores, el proyecto minero Colonia Las Arenas es un proyecto que se está desarrollando en Santiago a través de décadas y tiene como lema principal: el desperdicio no es parte de la naturaleza de las cosas, reducir, reusar, reciclar. Señores, se puede trabajar con la naturaleza, se puede usar la naturaleza, pero respetándola. Proyecto minero Colonia Las Arenas. Todo comenzó en el año 2000 con un propósito: transformar las vidas a través del mensaje de Jesucristo. Ya son 19 años. Acércate a Dios. Viernes 19 de abril 2019, Estadio Cibao. Entrada gratis. Acércate a Dios. No es una remodelación, es la construcción y total equipamiento del nuevo Hospital Regional José María Cabral Ibáez. Convertir los edificios en resistentes a temblores de tierra aún puede verse. Es una labor compleja, costosa, agotadora y de larga duración. Tendremos un hospital sismo resistente que tiene ya en operación la mayoría de sus áreas. A principios de 2019 será concluido y todos estaremos muy orgullosos de tener un centro de última generación tecnológica. Profesionales comprometidos con un servicio de calidad y entrega por la excelencia. Gobierno de la República Dominicana, con la gente y para la gente. Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, OISOE.
Gracias, amigos televidentes, por continuar con el toque de queda nacional e internacional. Abogado, justicia y sociedad. Antes de irnos a la pausa, decíamos que cuál era la opinión suya con relación al reclamo nacional de los medioambientalistas de que el ministro de Medio Ambiente no está cumpliendo su rol, que debe de ser destituido. Los ambientalistas de Santiago, o en el caso personal suyo, ¿están de acuerdo o consideran que su política es aceptada? Mira, yo quisiera ser un poco moderado, un poco flexible, no me gusta ser radicalizante en postura. Tiene sombra, magistrado, y tiene luces. ¿Por qué tiene sombra? Porque ha sido un poco quizá centrado, no ha sido una persona abierta, receptiva. Y tiene luces porque de una forma u otra enfrenta sectores de poder comprometidos políticamente y económicamente. Ahora, ¿qué le falta a él? Es la opinión de Winston, con mucha humildad la digo, ser más abierto, tener más carácter y tener más autoridad. El tema de medio ambiente, magistrado del país, es un tema de compromiso nacional. Y ese compromiso nacional los integran el Estado, el país, sociedad, empresarios y políticos. Entonces él está, magistrado, entre político y el de empresario, que defina o es político o es empresarial, pero tiene sombra y tiene luces. Profesor, ¿se puede hablar en la República Dominicana de una constitución ambiental? Propiamente dicha la tenemos, 2010, he aquí en mis manos. Y muchos constitucionalistas, abogados, consultores, quizá digregan sobre mí, pero para mí, humildemente hablando, magistrado, esta constitución que tengo en mis manos es puramente verde, ambientalista. Artículos del 17, de 14 hasta el 17, 66, 67 y 194. Es decir, nuestra reforma de 2010, magistrado, da luz, excúseme la palabra, al país, una constitución moderna, adaptable a los tiempos modernos, a nivel ya como un país propiamente ambientalista, tomando en cuenta nuestra Carta Magna. Sí lo ves, sí la tenemos, magistrado. Pero nos preguntamos, ¿esto es en letras? ¿Esta constitución es muerta? ¿O esta es una constitución viva, donde se está llevando a cabo de manera eficiente, de manera eficaz, para proteger el medio ambiente? Quien le da vida, de una persona muy versado y muy visionario, jurídicamente hablando, quien le da vida a los textos legales de un país es la sociedad civil, porque el Estado es un instrumento jurídico, alguna vez se vive y otra vez se muere. Muere la medida que el país, la sociedad como tal, no lo activa. Entonces, la Constitución es un instrumento legal activo siempre y cuando el país lo haga vivo jurídicamente hablando. Hay una pregunta que la escucho, que es del pueblo, y es la siguiente. Yo creo que usted es la persona más indicada para responder. A Dios la y gloria. Es que una gran cantidad de llamada, entre comillas, sociedades, grupos medioambientalistas que viven reclamando, que viven haciendo luchas, entre comillas, para que se proteja esto, para que no se construya esto, y que luego, por atrás, negocian con empresas, negocian con el Estado. En otras palabras, utilizan el medio ambiente, el derecho medioambiental para enriquecer sus bolsillos. Porque de un pronto desaparecen los ambientalistas. De un pronto todo está bien. ¿Es esto real o es una falsa percepción de la población de que muchos supuestos medioambientalistas simplemente son negociantes y que viven precisamente del conflicto y del problema medioambiental
Wow, magistrado, de por Dios, me metió para Río Hondo. Magistrado, siempre donde hay mucha oveja, siempre aparecen algunos lobos. Y el medio ambiente, si se quiere, es una caltera, una candera, una zarza, si se acaba el término, donde hay mucha gente con mucha intención buena y otro con mucha intención mala. O sea, que hay gente que en realidad viven del tema medioambiental. Lamentablemente lo usan. Y se han enriquecido con el tema medioambiental. Claro que sí, profe. En Santiago, en el país y en Moca hay de eso. Lobos verdes que se eviten de ambientalistas detrás. Delincuentes disfrazados de medioambientalistas. Repítelo y dígalo duro, magistrado. En Santiago, lamentablemente existe en el país lobos feroces que se eviten de oveja, pero en el fondo son leopardo negro. En Santiago hay muchísimos empresarios y políticos vinculados al tema ambiental que actúan cínicamente con el tema ambiental porque se amurallan y de hecho buscan, ¿qué? Beneficios socialmente hablando. Mire cómo está la presa. Oh, Dios. Mire el nivel de agua. Wow. De ahí es que nosotros sobrevivimos. Wow. Yo quisiera, por ejemplo, que usted me explicara como medioambientalista cuál es la solución, porque el pueblo parece que no ha entendido. Es el yaque del norte, magistrado. No sé, nosotros no entendemos, mire, ese es nuestro yaque dormilón. Oh, Dios. Ese chorrito de agua, ¿cómo vamos a sobrevivir? Wow. Es que no entendemos que nos estamos muriendo. Yo quisiera que usted le dijera al país, al mundo, si no tomamos conciencia, ¿qué pasará con nosotros? El yaque, me muero diciendo, un asunto de todos, magistrado, de todos, políticos, empresarios, carboneros, intelectuales, profesionales, el yaque es de todo. No podemos dejarle el yaque a un sector. Medio ambiente, profe, magistrado, perdón, ha pasado por ahí como 5 o 6 ministros de medio ambiente. Mi amigo del alma, el último que estaba, Eduardo Rodríguez, lo admiro, lo abrazo. No sé si le faltó carácter, miedo. Mi amigo del alma, exministro Francisco Domínguez Brito, desde aquí un abrazo. O le cogió miedo, o hubo sectores que lo amordazaron, o él se silenció por una cuestión, principio político o vinculación familiar. El yaque se nos muere. ¿Qué hay que hacer? Excúseme la palabra, enfrentar con carácter, sea quien sea. Falta autoridad y falta carácter, porque en Santiago, magistrado, excúseme, soy de Puerto Plata, hay unas familias de oligarquía que alguna vez se mandan más que fiscal y mandan más que jueces. Esa cultura política hay que romperla. Santiago se queda sin yaque, y cuando el yaque se muera todo un país, toda una sociedad. Carácter con eso, de lo contrario, todos seremos culpables. ¿Cuáles son esas? Hay que decirlo claro. Aquí nosotros no nos vamos a callar. Magistrado. ¿Cuáles son esas empresas que acaban, que tienen el río Yaque vuelto un arroyito? Claro. Que si el Yaque muere, muere el país, claro, muere Santiago. Claro. ¿Cuáles son esas empresas que el Estado, que Medio Ambiente no ha tomado las iniciativas para parar esa empresa? Ustedes que han trabajado en medio ambiente, ¿cuáles son las principales empresas contaminantes de este río? De la Yapul-Dumí para abajo, el yaque cambia, magistrado, y de la Yapul-Dumí para arriba, el yaque se transforma. ¿Por qué? Porque de la Yapul-Dumí para abajo hay diferentes empresas, trabajan en el aspecto minero, trabajan en el aspecto agrícola y trabajan en el aspecto textil. Lo sabe el país, lo sabe los magistrados. Los nombres están ahí, hay informes técnicos de técnicos especializados que saben, empresas que trabajan con... ¿Cuáles empresas son esas? Profe, decirlo me comprometería por un asunto ya de posición ya no procesal, pero hay procesos penales que fiscales, magistrados y medio ambiente lo han dicho. Hay empresas que elaboran extrayendo materiales, textiles y sobre todo hay empresas que trabajan con asuntos extrayendo materiales en la Yapul-Dumí, toda esa zona. Ojo con eso. Lo que usted está diciendo, Winston Vázquez, es que estas personas están acabando con el país frente a la mirada de las autoridades medioambientales. Claro que sí, hay indiferencia y hay complicidad. Mira, yo no quisiera tomar cosas profundas, lucho por ser moderado,
como abogado, ambientalista. Pero es la vida, es el país. No me gusta, magistrado, enfrentar sectores o persona personal, pero hubo una magistrada, mi amiga y mi colega, Miriam Morel. Magistrada, somos amigos. Pero yo alguna vez me pregunto, magistrada, ¿por qué usted hizo un descenso en su gestión al río Yácar del Norte y hizo un levantamiento? Jacinto, nuestro amigo, cuando era fiscal de medio ambiente, enfrentó sectores, pero la política lo impuso y la política lo sacó. Entonces, en estos momentos, la fiscal que está, Jenny, no recuerdo el apellido. Giovanna Reyes, yo creo. Magistrada, la historia la pone a usted. Entre usted y Santiago, elija. No sé qué tiempo usted va a durar ahí, pero el momento es ahora. Usted fue fuerte en La Vega, sea fuerte en Santiago. Los santiagueros a usted le dicen, magistrada, en sus manos está. No importa qué sector, enfrente, porque el deber de usted es enfrentar, sea político o sea empresarial. Es su responsabilidad y discúlpeme. Se maneja la política medioambiental de la República Dominicana. Con un carácter jurídico, con un carácter del bien protegido que es la vida, lo que es la sociedad, o se maneja solo desde el ámbito político. Magistrado, no pero hay... con discúlpeme. El perdón suyo y de los amigos televidentes, las respuestas al regreso de la pausa. ¿No pagas a su orden? Por algo vendremos más. Porque Santiago luce la ciudad más hermosa de las Américas, gracias al alcalde nuestro, el más moderno. Abramos este espacio para el arte, para la cultura y para que podamos seguir sintiéndonos orgullosos y felices de ser santiagueros. ¡Que viva Santiago! Señores, el proyecto minero Colonia Las Arenas es un proyecto que se está desarrollando en Santiago a través de décadas y tiene como lema principal: el desperdicio no es parte de la naturaleza de las cosas, reducir, reusar, reciclar. Señores, se puede trabajar con la naturaleza, se puede usar la naturaleza, pero respetándola. Proyecto minero Colonia Las Arenas. Todo comenzó en el año 2000. Con un propósito: transformar las vidas a través del mensaje de Jesucristo. Ya son 19 años. Acércate a Dios. Viernes 19 de abril 2019, Estadio Cibao. Entrada gratis. Acércate a Dios. No es una remodelación, es la construcción y total equipamiento del nuevo Hospital Regional José María Cabral Ibáez. Convertir los edificios en resistentes a temblores de tierra aún puede verse. Es una labor compleja, costosa, agotadora y de larga duración. Tendremos un hospital sismo resistente que tiene ya en operación la mayoría de sus áreas. A principios de 2019 será concluido y todos estaremos muy orgullosos de tener un centro de última generación tecnológica. Profesionales comprometidos con un servicio de calidad y entrega por la excelencia. Gobierno de la República Dominicana, con la gente y para la gente.
Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, OISOE. Gracias, amigos televidentes, por continuar con el toque de queda nacional e internacional, abogado, justicia y sociedad. Y decíamos antes de irnos a la pausa, realmente, ¿cómo se maneja la política medioambiental en la justicia dominicana? Desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista político, ¿cuál es la tendencia? Magistrado, quien contamina, de hecho, el rico, el millonario, el empresario. El pobre no contamina. No, magistrado, su formación y su laxitud. Hay la basura que tiran al yaque. Eso es cuestión de cultura, de formación, pero que contamina, quien produce el daño ambiental en mi país y en el mundo, el empresario. Geológico, hidrológico, atmosférico. Entonces no se persigue al empresario. Si lo hace de una forma tímida y sobre todo vinculante. Hay complicidad. Cada caso que va a medio ambiente, a la Fiscalía de Medio Ambiente, de hecho, hay complicidad. Y los fiscales o le falta carácter o le falta dominio, conocimiento del tema, pero hay complicidad. La ley 64-00 en la actualidad cumple con la demanda, cumple con lo que es la actualidad, la modernidad, en el enfrentamiento, en el ataque a lo que son los ilícitos medioambientales. Si usted observa, ya en mi país ya hay fundaciones ambientalistas, ecologistas, la sociedad va creando conciencia, se va manifestando. ¿Hay que modificarla o no? Hay que modificarla. Va a cumplir ahora 19 años, 18 de agosto 2000 hasta la fecha, sí, 19 años. ¿Cuáles serían las modificaciones más significantes que habría que hacerle para incluir qué? En cuanto a la pena y definir los tipos de delitos penales propiamente dicho y adaptarla a los pactos internacionales. Esa ley se quedó rezagada en el tiempo y el espacio. Los países ya hay cumbre, la ONU, la UNESCO, la FAO, elaboran acuerdos, reglamentos. Entonces la ley ambiental nuestra hay que adaptarla a los lineamientos internacionales como establecen los pactos internacionales. Hay que modificarla. ¿Cómo se logran la obtención de los medios probatorios a la hora de preparar un expediente, una acusación en el ámbito penal medioambiental? Lo primero es, magistrado, el tipo de daño, la tipología, o es atmosférico, o es geológico, o es hidrológico. Y no se puede dar una combinación. Podría ser, pero los técnicos son las personas que levantan las actas, las famosas inspecciones. Entonces, que en este caso vendría siendo INACI. INACI, en el caso nuestro, los ambientalistas o medio ambiente, son los técnicos que elaboran, hacen un descenso al lugar, levantan las actas y esas actas las certifican y toman pruebas. Entonces la Fiscalía las certifica como tal. Esas son las pruebas que nosotros aportamos, o el derecho penal ambiental. Y no puede un perito, una persona versada en el tema, hacer un levantamiento independientemente de las instituciones estatales. La ley lo prevé en el artículo 172, es decir, el medio ambiente técnico, pero también usted, motu propio, persona física o moral, también puede hacerlo. Concomitantemente con dicho ministerio pueden hacerlo. Las pruebas se certifican, son vinculantes, y esas son las pruebas que aporta el proceso penal ambiental para la tipología del daño como tal. Licenciado Winston Vázquez, a raíz de la Constitución del año 2010, y el surgimiento del Tribunal Constitucional de la República a partir básicamente del año 2012, el derecho, el accional procesal en la República Dominicana ha tomado otro sendero, un enfoque constitucionalista de todo el accional de la justicia dominicana, y el fiscal, el juez o los actores del sistema que no lo entiendan así están fracasados, porque el derecho constitucional es un derecho transversal
a todos los demás. Nos preguntamos, a partir de la instalación del Tribunal Constitucional en la República Dominicana, ¿cómo ha sido el enfoque? ¿Cómo han sido las sentencias evacuadas por este alto tribunal en materia ambiental en el país? De un aporte trascendental, magistrado. Es decir, el Tribunal Constitucional, nosotros tenemos un caso en el 2015, que es la extracción de materiales de Jacagua, en la cordillera, esos hoyos inmensos, elevamos recursos de amparo, hubo una revisión por parte de la empresa demandada, me reservo el nombre, y hubieron 3 magistrados que hicieron un descenso, tomaron en del cuenta Tribunal Constitucional, ellos, motu propio, hicieron un descenso, se convirtieron en peritos como tales. Hubo una sentencia, la sentencia clausuró el permiso y clausuró la empresa para que la empresa no continuara extrayendo materiales. La empresa fue extremadamente, jurídicamente, ecológicamente y ambientalmente un modelo para República Dominicana. Es decir, dicho tribunal trasciende, logra su cometido y legalmente hablando está en sus mejores momentos. ¿Cuáles son entonces las iniciativas desde el punto de vista legal constitucional más importantes que ha dado el Tribunal Constitucional? Ellos tienen el derecho preventivo de ratificar los pactos internacionales, es decir, cada pacto internacional de antes el Congreso lo ratificaba, ellos no estaban como tribunal, pero ya el Tribunal Constitucional tiene el derecho preventivo o el control preventivo, esa es la palabra, disculpe, para ratificar, conocer los pactos internacionales que en materia de medio ambiente se hacen en los pueblos, en los estados, en los estados que nosotros tenemos vinculación política y jurídicamente hablando. Es decir, nosotros como tribunal, primero para ratificar un acuerdo, tiene que pasar por el control preventivo y los jueces del tribunal lo observan si acorde a los lineamientos ambientales puede estar vinculante o no, o acorde con nuestras leyes, nuestra carta y sobre todo con pactos internacionales. ¿En qué consiste el desarrollo sostenible? Hay que verlo de dos formas, magistrado, ecológicamente y ambientalmente hablando. ¿Qué desarrollo sostenible? Es decir, usted con una empresa, tiene que la empresa elaborar proyectos o normas, y dependiendo qué tipo de producción usted tiene, que vaya acorde con los lineamientos, medio ambiente, sociedad y producción. Por eso es que se escucha empresa verde, que vayan acorde con los lineamientos ecológicos, ambiental y jurídicamente hablando. Es decir, que lo que usted haga sea sostenible en el tiempo y el espacio, sin dañar producción, sociedad, impactar al medio ambiente. La nueva Constitución, ya no tan nueva, de la República Dominicana, en su artículo, si no me equivoco, 168 o 68-67, plantea los derechos difusos y colectivos. Sería bueno que el pueblo, de una manera llana, entienda, sepa qué son los derechos difusos y colectivos y cómo estos se pueden reclamar ante los tribunales del país. Excelente pregunta, magistrado. La ley de medio ambiente prevé el artículo 135, si no me lo recuerdo, no, acápite 32, disculpen la memoria, los derechos colectivos y difusos. Ahora, la Constitución en su artículo 66 y 67 lo establece de los derechos colectivos y del medio ambiente. ¿Qué son los derechos colectivos? Que pocas veces se discute en los medios o se tiene una idea acabada. Todo lo que está en la sociedad, magistrado, y el país, que no está regulado por un derecho motu propio, por ejemplo, una mina o un río que está contaminado por X empresa, y ese río no es de nadie, los recursos, pero sí un bien jurídico protegido, un derecho como tal, sociedad, la sociedad, los recursos se extrapolan hasta la persona y la persona se constituye en instrumento ¿qué? De defender lo que está distribuido en la sociedad como tal. Entonces, el individuo, sin tener un derecho propio, puede constituirse en defender los derechos del medio ambiente. ¿Cuál? Un río, un bosque, una cañada. Eso es decir, nosotros, el país, tenemos el derecho como tal de defender los derechos
que son de todo sin pertenecer a nadie. ¿Cuál es la diferencia específica que se da entre un derecho colectivo y un derecho difuso? Porque algunos autores plantean como si fuese lo mismo. No, no es lo mismo. ¿Cuál es la diferencia esencial? Todo derecho en principio, magistrado, es difuso. Ahora, cuando es colectivo, es de cuando se agrupa la sociedad como tal y exige la protección del medio ambiente. Difuso es, está en la sociedad como tal, un río, un bosque, no está constituido ni jurídica, ni física, ni moralmente. Ahora, colectivo cuando ya una sociedad, una fundación, una persona ya se organiza y exige el respeto y la protección de dicho bien protegido, que pues viene a ser en este caso un río, un bosque, un bien jurídico protegido como tal, cualquier elemento biológico, abiótico que existe en la sociedad. Esta es la diferencia. ¿Puede intervenir una persona o grupo de personas en una demanda en derecho colectivo y difuso que no sea parte de la instancia inicial? Totalmente. O lo hace motu propio o lo hace como persona constituida, magistrado. ¿Qué pasa con los beneficios que pueda generar la demanda en derecho difuso y colectivo incoada ante un tribunal? Es decir, solicitamos por los daños ecológicos, medioambientales, a este honorable tribunal 15, 20 millones de pesos para tratar de resarcir, para tratar de corregir los daños medioambientales. Ese dinero que pudiera generar esa demanda en derecho colectivo y difuso, lo puede usar la persona, o ese dinero no puede ser atribuido personalmente a los demandantes. Tendría que ser reinvertido en el daño medioambiental y a través de una fundación o del Estado. Hay un principio nuestro que dice quien contamina paga. En nuestro país hay dos tipos de modalidad. Usted puede demandar motu propio, persona física o persona moral. Ahora, en el aspecto penal dice que... En el derecho colectivo y difuso en nuestro país, usted puede hacerlo motu propio, pero en persona, y se puede constituir con una ONG o una fundación. Ahora, en el aspecto penal, magistrado, dice que ese resarcimiento va a un fondo que lo maneja el Estado Dominicano. Ahí hay una disyuntiva grandísima, es decir, independientemente que haya una reparación por daño y perjuicio, ese fondo, excúseme, siempre y cuando sea penal, se va a un fondo que lo regula una institución de derecho público-privado, que en este caso es la Procuraduría General de la República. Ahora, cuando es civil, usted puede demandar y esos fondos, esa condenación, va a su patrimonio como tal. Aunque sea derecho difuso y colectivo. No importa, dos modalidades, o se va por lo penal o se va por lo civil. Hay que ver la diferenciación, o demanda civilmente o demanda penalmente. Nos preguntamos, en República Dominicana, en lo que es el derecho penal medioambiental, ¿se ha logrado algún avance, algún desarrollo? Muchísimo, magistrado. El país hace 15 o 20 o 30 años atrás no había una ley y tampoco había una constitución. ¿Qué hace falta? Más conciencia, magistrado. Y el Estado que deje de ser débil y sobre todo deje de tener miedo a los empresarios y a ciertos magnates que contaminan con intención. Pero sí ha avanzado, magistrado, muchísimo. Desde el punto de vista universitario, desde el punto de vista académico, ¿contemplan los pensums de las universidades una materia penal medioambiental? Casi todas las universidades, magistrado. Escuelas, colegios, universidades, un gran paso de avance. Se discute el tema ambiental, jurídicamente hablando, intelectualmente hablando en el país. ¿Cuáles son la casuística más importante que en este momento hay que enfrentar en la República Dominicana? Daño al medio ambiente, extracción de materiales. Caso específico. Extracción de materiales y los famosos permisos que autorizan las minas, magistrado. Esos dos puntos específicos. Extracción de materiales y los permisos, repito, que certifican a las famosas minas que operan al margen de ciertas áreas ambientales protegidas. Pero no hay agua en el país.
los ríos y las Es minas. un problema medioambiental. ¿Qué hacer, por ejemplo, ante esta problemática nacional que pudiera, por ejemplo, arrasar lo que es el país completo? Porque quedarnos sin agua sería morir. ¿Cuáles son, por ejemplo, los mecanismos, cuáles son las iniciativas ya que hay que tomar? Hay que hacer un pacto, magistrado. Sociedad, gobierno y Estado. Y comienza ¿Pero por... cuándo? Porque es que ya la sequía está aquí. Eh. Es que la reserva de agua ya es limitada. Estamos hablando de días para agotarse. Lamentablemente... Iniciativa ya. Un pacto, magistrado, un pacto, sea ahora o después, pero hay que hacer un pacto, hay que sentarnos, elaborar una agenda ambiental 30 o 50 años. ¿Para proponer qué? Claro. ¿Qué hay que proponer? Conservación, mitigación, inversión, ganaderos, empresarios, políticos, gobierno, ministro, que se pongan los pantalones y ejerce un control permanente sobre aquellos seres que son leopardos con vestimenta de oveja. Licenciado, un placer haber compartido con usted esta hora Para mí, en el magistrado. programa Abogado, Justicia y Sociedad. Gracias, me siento complacido. Y a ustedes, amigos televidentes, este próximo fin de semana no se pueden perder el único programa jurídico del país, defendiendo siempre los mejores intereses de la nación. Abogado, Justicia y Sociedad. Dios siempre esté con ustedes.